porque percibimos la verdad como opresión. Hoy en día, cuando hablamos de principios de absolutos, principios de valores, la mayoría de la gente lo percibe como que si quieren controlarte. En otras palabras, la mayoría de la gente, la generación que vivimos, pensamos que la verdadera libertad existe en declarar que no hay verdad. Porque si tú declaras que es entre un hombre y una mujer, vas a robarle a muchos del gozo de encontrar a esa persona con la cual se enamoraron, ¿verdad? Si tú declaras que la relación sexual es en la exclusividad del matrimonio, hey, tengo 28 años y pues tengo necesidades, compadre. Y pues yo el matrimonio como que no le hago, entonces pues ella me ama, yo la amo, podemos vivir juntos un tiempo, ¿no? ¿Y por qué no? En fin, el punto es este. El punto es que esta verdad, número uno, en primer lugar, a la luz de la Biblia es una persona, no es un concepto. Su nombre es Cristo. La verdad es una persona. Número dos, esta verdad es la que literalmente nos libera. Es la que nos libera a expresar nuestro sentir y quién realmente somos en nuestra vida. Porque esta verdad dice para protegernos. De tal manera, aquí está, somos responsables por la verdad. Somos responsables por lo que, sí, lo que está implicando Pablo es que esta gente del capítulo 2, a diferencia del capítulo 1, estos tenían cierto tipo de conocimiento. A diferencia que el capítulo 1, eso sí, estaban reprobados en sus conceptos. Versículo número 5, voy a aplicar versículos, ¿ok? Porque es otra cosa que nos hace responsable esto. Pero por tu obstinación, ¿saben qué es la palabra obstinación? Obstinado. En inglés dice la palabra stubbornness, cabeza dura. ¿Ok? Por tu cabeza dura, por tu stubbornness y por tu corazón empedernido. En otras palabras, es un corazón que rechaza a Dios. Escuchen esto, no por accidente, pero con todas las de la ley, es a propósito. ¿Sí? Sigues acumulando, ¿qué cosa? Sigues acumulando el juicio de Dios contra ti mismo para ese día de la ira. Y el día de la ira sucede ¿cuándo? Cuando Dios revelará su justo juicio. Okay. Esto es lo que quiero que entendamos aquí. Por aquí mucha gente se pregunta eso. Lo que está implicando el apóstol Pablo es que ya hablamos acerca, versículo 2, de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es tu justicia, no puedes ser tú esa tabla de medida en lo que dice si está bien o está mal. Es Dios quien decide eso, a través de su santidad, a través de su justificación. Pero lo que dice el versículo 5 es que si ese es el caso, y obviamente, esta verdad o esta tabla de medida, nadie la puede alcanzar. ¿Verdad? Porque nos dio la ley y nadie puede alcanzar la ley. El versículo 5 está diciendo, independientemente si la alcances o no la alcances, un día viene el juicio de Dios. Y este juicio va a literalmente poner todo el peso de su ira en aquellos que no hayan llegado a la medida que está pidiendo el Señor. Las buenas nuevas del Evangelio es que este mismo Dios, en el versículo 1 y 2 dice, este es el estándar, esta es mi justicia. En el versículo 5, escúcheme por favor, ha provisto un justificador. En inglés es la palabra justifier. Porque así como Dios demanda justicia y se da cuenta que el hombre no puede o no alcanza a ser justo delante de Dios, yo expliqué esto hace 2 o 3 domingos, que es lo que en inglés se le llama forensic justification. Es una justificación forense, que hay un agente externo aparte de ti que causa esa justificación y su nombre es Cristo. Entonces lo que está diciendo es esto: como tú ves la justicia de Dios, la ignoras y tú te conviertes en tu propia justicia, el versículo 5 dice, ahora eres un obstinado, eres un corazón empedernido, que sigues acumulando este castigo y no te importa, de tal manera que un día, para el día de la ira de Dios. Escuchen esto. La diferencia entre aquel que abraza no solamente la justicia, pero también al justificador, que llamamos cristianos. La diferencia entre ellos y la diferencia entre los que literalmente ignoran la justicia de Dios y mucho menos consideran al justificador que es Cristo, la diferencia es que, escuchen esto, ambos, cristianos y no cristianos, vamos a encarar el día de la ira de Dios. Vamos a encarar ese juicio de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Para el cristiano, cuando estemos delante y compadeciendo delante del trono, no va a ser para castigo. Va a ser para darnos cuenta. Escuchen esto. 2 cosas van a ser expuestas. Una va a ser
magnificencia, la gloria y el resplandor de Dios. Por primera vez vamos a conocer a Dios cara a cara. Ese día del juicio. Esa experiencia de conocer la gloria de Dios, a todos sin excepción, va a exponer nuestro pecado. Va a exponer, porque Pablo habla, en el Nuevo Testamento habla de que de toda palabra ociosa, ¿qué vamos a hacer? A dar cuenta, ¿verdad? O sea, no crean que el hecho de que eres cristiano, como lo decimos, se va a hacer de la vista gorda. No, 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 va a ser expuesto. La única diferencia para el cristiano es que el cristiano, al exponer su pecado, sus errores, su maldad, aún como cristianos, es para darnos cuenta y para revelar o comprender la multiforme gracia de Dios. A diferencia que para el no cristiano es para condenación eterna. ¿Sí captamos la diferencia? Por aquí es donde entramos en la palabra que en inglés se llama atonement, que es el sacrificio de Cristo. En otras palabras, ese día, escuchen esto, ese día, que entre paréntesis es ese término de el día de la ira, para el cristiano es el día de la resurrección. Escuchen lo que voy a decir. El mismo Cristo que para el cristiano es su mediador o su abogado en el día del juicio. ¿Sí? Todos entendemos ese lenguaje, tengo que explicarlo. El día del juicio, Cristo es nuestro ¿qué? Abogado. O sea, vamos a ser enjuiciados, pero vamos a tener un abogado. Ese mismo Cristo, a la luz de la Biblia, el día del juicio va a ser el que, en inglés se dice press charges. Va a ser el que exponga el corazón empedernido y, dice Pablo, obstinado de aquel que rechazó no solamente la justicia, pero rechazó el justificador. Por lo tanto, esto es lo que nos hace responsables de nuestra culpabilidad acumulada. Esa es la realidad. No hay manera que tú puedas morir este día con cuentas pendientes, porque tus cuentas nunca van a ser pendientes. Un día vamos a encarar el juicio de Dios, el trono de Dios. Espero que para nosotros esta mañana sea para ti el día de la resurrección y no de juicio. Versículo 6, porque Dios pagará a cada uno según qué cosa. Ok, aquí es donde quiero que entendamos esto. Si esta es una realidad que Dios va a pagar de acuerdo sobre los pobres, escúchenme. Ya les expliqué que es la justicia de Dios, no mi justicia. Ya les expliqué que la justicia de Dios me hace todo aquel que abraza, que toma, que cree en la justicia de Dios, ve la necesidad de un justificador. Su nombre es Cristo. La pregunta es, ¿qué implica eso? Eso implica que en ese día final, la manera en que vamos a ser enjuiciados no está basado en lo que hacíamos antes de Cristo y lo que hacemos ahora como cristianos. No está basado en el hecho de que yo como esposo le fui fiel a mi esposa. No está basado en que antes era un borracho y ahora... ¿Sí me explico? Porque nuestra tendencia es empezar a justificarnos propiamente. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando dice que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, esa palabra merezcan está basada no en lo mejor que te comportaste o en lo mucho que mejoraste tu condición o en lo mucho que mejoró Estados Unidos, porque finalmente nos arrepentimos. Está basada exclusivamente en que nuestra salvación, aunque es por gracia, también es por obras, las obras de Cristo. De que toda persona será enjuiciada no por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, va a ser enjuiciada a través y por medio de los lentes de lo que Cristo hizo. Entonces, como cristianos, si ya abracé la justicia de Dios y ya abracé al justificador que es Cristo y lo he recibido, esta recepción, este aceptar a Cristo implica que todo lo que Él hizo, porque Él satisfizo, no sé cómo se dice, pero Él que fue quien trajo satisfacción a la justicia de Dios, ahora tengo que imitarlo ahorita que estoy en la tierra. Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es esto: justicia de Dios, ¡ah! Vemos a Cristo, ¡yeah! Y nada más no le ponemos ahí por un ladito y así, todavía andamos con esas cosas y somos medios carnalones y, no. Si abrazaste a Cristo, si tomaste el Evangelio, si conoces al justificador, es porque ahora Él demanda que vivamos como Él. Entonces, cuando dice que seremos enjuiciados según las obras, estamos hablando de eso. Versículo 7, Él, hablando de este Dios, Él dará vida eterna. ¿A quiénes? ¿A quién dará vida eterna? ¿A quién aceptará? ¿A quién realmente Él justificará? A los que perseverando ¿en qué? En vivir como Cristo, en los que buscaron la gloria de Cristo, en aquellos que buscaron honor e inmortalidad. En otras palabras, a menos que tus acciones, tu estilo de vida refleje
al justificador, no hay vuelta de hoja. Tu final es el infierno. Yo sabía que iba a estar feo el asunto, pero sí, lo que quiero que vean es esto: simplemente somos responsables por acciones. No hay manera que en esta mañana seamos cristianos y todavía tenemos como que ayuchita la cabeza. Somos cristianos y como quiera que, pues no sé, como que sí, como que no. Pues yo sé que sí, pero si no solo conocieras mi historia, si supieras que fue mi papá, si tú supieras lo que me pasó cuando tenía 24 años, ok, lo entiendo y podemos llorar juntos, pero al final de la historia, en ese día final, es la justicia y el justificador quien determina cómo funciona esto. Versículo 11. Porque con Dios, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no hay con Dios? Con Dios no hay favoritismo. Sí, el concepto de Pablo es este. El concepto en este tipo de gobierno romano, en este tipo de la historia, en el primer siglo, es el concepto de que legalmente o éticamente, cuando alguien venía a una corte a ser enjuiciado, el juez no podía o no debía literalmente levantar su rostro para ver a la persona cara a cara. En este sistema legal, en las cortes de Roma, en el Imperio Romano, el juez siempre enjuiciaba a las personas con su rostro viendo hacia abajo. ¿Qué es lo que está implicando Pablo? Cuando dice él, con Dios no hay excepción de personas, no hay favoritismo, lo que está diciendo es que Dios nunca levanta su rostro para vernos. No hay hijos predilectos. La justicia de Dios es la misma. La respuesta es el justificador, y la conducta y estilo de vida de Cristo es el estándar. De ahí en fuera, quiebras la ley, rompes los patrones, haces algo fuera de la justicia o del justificador y su estilo de vida, estamos en problemas. Por lo tanto, somos responsables ¿de qué? De cómo tratamos unos a otros. Porque hoy en día, lo que tenemos que entender es esto: al abrazar la justicia de Dios, al abrazar al justificador y su estilo de vida, escuchen esto, no es que nuestras relaciones, interpersonales mejoran. No es tanto que mejoren, en otras palabras, si estás aquí, tu matrimonio anda como que entre medianoche y buenas tardes, que bueno que estás aquí, espero que se mejore. Pero esta es la realidad. La promesa no es que va a mejorar, la promesa es que te va a cambiar a ti, la promesa es que me va a cambiar a mí, porque he abrazado la justicia de Dios, he abrazado al justificador, su estilo de vida se convierte en mi estilo de vida, de tal manera que aún, como dice el libro de los Salmos, aún si mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué dice? Jehová me recogerá. En otras palabras, aquí está el punto de que cuando yo entiendo que mis relaciones interpersonales, como padre, como hijo, como abuelo, como primo, como esposo, como esposa, no dependen de cómo me traten los demás. No es ahora yo adorando o venerando a mi esposo que tuve antes y ahora como quiera tienen control sobre mí. No es ahora poniendo mi prioridad en mis hijos en lugar del Dios que me dio a mis hijos. ¿Sí se explicó? En otras palabras, lo que no puedes hacer hoy en día es que en medio de tus relaciones interpersonales, escuchen esto, en medio de tu relación interpersonal, con el mundo en que vienes, no puedes decir, a la suegra no le levanto la cara, al primo, ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no, a ese 2 veces, no puedes hacer eso. No puedes tener favoritismo, es lo que está implicando, y esto es muy difícil de hacer, porque Dios, escuchen esto, porque Dios, esa es la razón, porque Dios no considera justos a los que ustedes consideran justos, dice Pablo. ¿A quiénes consideran ustedes justos? Consideran justos a los que simplemente se dan baños de pureza, a los que entran a la sinagoga y dicen, Señor, gracias Señor, porque no soy como este ingrato. Este sí te necesita, yo no. O sea, yo, ¿has checado mi perfil en Facebook? No te necesito. Todos los días pongo un versículo de la Biblia. O sea, yo en Facebook no digo las barbaridades que dicen aquellos. ¿Sí me explico? Escuchen lo que está diciendo. Dice, Dios no considera justos a los que oyen, sino que a los que ¿qué? Obedecen. Sí, para mí es bastante problema a veces cuando ponemos en oración, escuchen esto, cuando ponemos en oración cosas que Dios ya ordenó que hagamos, porque suena bien espiritual. Ahora vamos a poner en oración, no necesito oración, necesito obediencia. ¿Sí? No necesito oración. Hay cosas en la Biblia que no requieren oración. Entonces, por lo tanto, Dios nos hace responsables de nuestro estilo de vida. Dios nos hace responsables de cómo estamos viviendo. Aquí es donde quiero que concluyamos nuestra conversación esta mañana, porque aquí es donde el reto obviamente se lleva a cabo. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, por medio de que el que cumplió el estándar, el justificador, aquel que su estilo de vida ha impactado el mundo, Dios, ¿qué va a hacer? Va a juzgar, ¿qué cosa?
los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Nuestros hermanos alemanes están por venir ahorita y se los vamos a presentar porque queremos que los vean y que hablen con ellos o que los saluden por lo menos. Pero lo que quiero que piensen en esto es lo que está diciendo aquí. Pablo está explicando Pablo en el versículo 16 lleva la conversación un poquito más allá. Por favor, escúchenme, porque ya van a entrar ahorita estos muchachos. Pablo lleva la conversación un poquito más allá, porque yo les acabo de explicar que Pablo dice que Dios juzga las acciones de nosotros. Y Pablo dice que los justos no son los que oyen el evangelio, son aquellos que viven el evangelio, ¿verdad? ¿Escucharon? Pues escuchen esto. Cuando la Biblia habla de que Dios juzgará los secretos de toda persona, por favor, escúchenme. Los secretos de toda persona no es solamente lo que hacemos, pero también refleja lo que sentimos. Entonces, Dios va a juzgar, una vez más, Dios va a juzgar acciones y Dios va a juzgar sentimientos. Entonces, eso es lo que quiero que piensen por un momento, porque aquí es donde tenemos que entender esto, ¿sí? Responsable por los secretos del corazón, en el versículo 16. ¿Qué implica eso? Por favor, escuchen. Cristo es aquel que vino a revelar al Padre. Cristo es aquel que vino a morir en nuestro lugar. Cristo es aquel que nos da un ejemplo de una nueva vida. Cristo es aquel que llenó o completó la ley o la justicia de Dios y se convirtió en nuestro justificador, the law, justice, and the justifier. Ese es Cristo. La ley, Cristo lo hizo, nuestra justificación. La razón por qué el corazón tiene que ser transformado es porque este Cristo es aquel que nos muestra la justicia de Dios y se convierte en el justificador. Si los versículos 17 en adelante, que no tengo tiempo para leerlos, pero me gustaría que los leyeran ustedes, son los versículos que literalmente Pablo, después de hablar versículos 1 al 16, y le habló a esta generación y les dijo todos los versículos, se voltea. Así literalmente deja a Jesús en paz y se voltea, y del 17 en adelante el resto del capítulo 2 va a hablar directamente a los judíos. Y las palabras de Pablo son muy severas. Quiero que las escuchen rápidamente. Versículo 17, si tienen una Biblia, no está en la pantalla, pero vean lo que dice aquí. Versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, tú que te llamas judío, dice Pablo, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Versículo 18, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Versículo 19, vean lo que dice el 19, dice, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Versículo 20, tú que eres instructor judío, tú que te crees instructor de los ignorantes, tú que eres maestro de los sencillos, tú pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Versículo 21, tú que enseñas a otros, aquí está la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿acaso robas? Versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Versículo 24, así está escrito, por causa de ustedes, vean esto, Pablo dice, por causa de ustedes judíos, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. En otras palabras, ¿ustedes son la bendición más grande o son la maldición más grande para este mundo? Es lo que se decide. Ahora, voy a parar ahí porque esto tengo que piense conmigo. En el libro de Génesis, Abraham recibe la bendición, recibe el llamado. Abraham, como padre de las naciones, dice Abraham, voy a hacer de ti una familia va a crear una nación y esta nación va a ser bendición al mundo. El resto del Nuevo Testamento, Génesis 6, Levítico, todo hasta el final del Nuevo Testamento, literalmente es esta gente diciendo, no, nosotros no existimos para las naciones, las naciones existen para nosotros. ¿Sí? No somos para las naciones, somos nosotros. Mis hermanos que están aquí son una demostración palpable de un corazón que entiende este mensaje, porque ahora ellos vienen y literalmente, ¿sí? En la mañana nos juntamos a orar a las 7:30 con un grupo de jóvenes, muchos son sus hijos, vienen y oramos a esa hora, 7:30 de la mañana, y una cosa que yo les dije a ellos fue esto, que esto impacta mi corazón, pensando en mis hermanos que están aquí. Estados Unidos como nación estamos como en una isla, nada más tenemos Canadá y México.
A México no queremos ir ahora porque el crimen organizado, pero Canadá probablemente no vamos a ir tampoco, pero estamos bien aislados. Se nos olvida que ellos vienen de un país que está literalmente rodeado de muchas naciones, y muchas naciones también bonitas, y deciden venir al Valle de Texas. Háganme el favor. De toda Europa, de toda Asia. África es un país muy bonito. No solamente escogen Estados Unidos, pero escogen el Valle de Texas. ¿Ah? Entonces, yo nomás lo que quiero que pensemos por un momento es que si el mensaje de hoy ha tenido impacto en lo que estamos hablando, quiero que vean un ejemplo tangible de alguien que entiende la responsabilidad de expresar.